veces has escuchado que no debes sentir o tener miedo. Los miedos y temores son esas sensaciones de aprensión y peligro que experimentamos cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida desconocidas o aquellas ante las que sentimos que no estamos preparados. Pero es lo mismo que una fobia, es lo mismo que sentir pánico. En el Plática Mi de hoy me acompaña la psicóloga Grecia Morales para contarnos la diferencia entre miedos y fobias y saber cómo reconocerlas. No te lo pierdas. Grecia, bienvenida a Platícame, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien, también muy contenta de que estés con nosotros. De verdad te agradezco. Y bueno, para platicar sobre los miedos y fobias, que muchas veces se confunden, ¿no? Sí, es súper común estar utilizando más la palabra fobia que miedo para todo lo que le tenemos realmente miedo. Entonces se escucha mucho que le tengo fobia a ciertas situaciones y a veces no es realmente una fobia, puede ser un miedo muy intenso, pero hasta ahí queda. O por el contrario, decimos que tenemos mucho miedo de algo y no nos estamos dando cuenta que probablemente pueda ser una fobia y hay fobias que no se tratan. Ok, y bueno, entonces para poder como empezar a entender un poquito, empecemos con las fobias. ¿Qué es una fobia? La fobia es esta parte, es un miedo, es un temor, pero aquí la diferencia es que es irracional, es muy intenso y sí aparecen estos síntomas físicos como palpitaciones, ¿no? Como la taquicardia, sudoración en las manos. Es un miedo paralizante, como que no puedes reaccionar y te quedas ahí, ¿no? Como parado. Y de pronto te podrán preguntar que por qué, y tú tal vez eres consciente de que no tiene sentido. Ajá. Ese miedo que tú le tienes a ciertas cosas o situaciones, pero ahí está. Por eso decimos que es irracional y es muy intenso y nos paraliza. Okay. A diferencia del miedo, que puede ser algo más, que lo tenemos como muy detectado, que sabemos, ¿no? Que sentimos esta ansiedad, pero que no te detiene, que sigue siendo funcional. Y la fobia, ya en un proceso muy desgastante, la persona pierde funcionalidad. Entonces se empiezan a perder actividades cotidianas o a evitar de pronto. Okay, entonces digamos que la fobia sí es algo que debemos tratar como tal, o sea, que sí ya nos genera como ansiedad, que nos puede generar algún tipo de trastorno, por ejemplo. Sí, se supone, o lo ideal sería que lo pudiéramos tratar. Okay. Pero hay personas que de pronto no lo ven como importante porque hay ciertos tipos de fobia que no te impiden como tu vida diaria y entonces la persona va buscando formas de lidiar con eso. Okay. Si le tengo fobia quizá no sé, a los aviones o a volar, pues probablemente viajo en autobús o viajo en coche o me las ingenio. Claro. Entonces no me detiene mi vida diaria, yo sigo yendo a trabajar, sigo conviviendo, pero probablemente habrá fobias que sí impliquen de tu vida cotidiana y que las te dejes. Por eso probablemente no a veces para las personas no es necesario como tratarlas, no la ven como algo importante de abordar. Ok, por ejemplo, ¿qué tipos de fobias hay? Ahorita que hablabas que hay diferentes tipos, ¿cuáles son? Hay muchísimos, yo creo que cada año se siguen sumando más y más términos. Hay fobias específicas, ¿no? O sea, hay fobias, los más comunes, ¿no? De que a las arañas, a las alturas, a las multitudes, a los lugares cerrados, pero estoy segura que si tú tienes algún miedo y te pones a investigar, vas a encontrar un término. Mencionarlas aquí sería como... Sí, es una lista. Demasiado. Ajá. Pero esas son como las más cotidianas y son las más cotidianas, o bueno, las más comunes porque son las que nos pueden incapacitar. Okay. Tener claustrofobia o agorafobia, ¿no? Los lugares abiertos, pues te pueden incapacitar de asistir al lugar. Bueno, que ahorita no podemos ir a muchos lugares, sí, claro. Pero nos podría, e incluso, ¿no? Estar en los lugares cerrados, como la claustrofobia, las personas que lo pueden ir sufriendo y padeciendo, imagínate, esas personas que la están padeciendo y sin poder salir en esos momentos, claro. Se pueden venir síntomas, ataques de pánico, okay. O crisis de ansiedad. Ok, entonces sí son diferentes tipos de fobias y como dices, o sea, hay fobias que igual puedes de alguna manera como resolverlas, ¿no? Como dices, por ejemplo, me da miedo el avión, bueno, pues me voy en camión, pero hay unas que sí, por ejemplo, aquí entra el pánico. O sea, el pánico es un síntoma, entonces, de una fobia, ¿no? No es como, por ejemplo, que sea
miedos, pánicos y fobias, sino el pánico es un síntoma. Sí, podría ser parte de, es un trastorno también, al igual que la fobia. El pánico puede, ¿cómo decirlo? Sí puede ser este síntoma porque te lo puedes encadenar. A diferencia de, por ejemplo, de la fobia, del miedo, el pánico o de una crisis de ansiedad, el pánico es un terror súbito. Entonces, llega así como que de pronto puede haber algún acontecimiento, no sé, de que choqué, ¿no? Y de pronto ahí me llega, pero a partir del choque, o de pronto puedo estar viendo una película y me llega como esta parte del pánico, que son reacciones fisiológicas porque realmente está pasando algo en nuestro cuerpo y siento taquicardia y no puedo respirar y hay dolor en el pecho y un terror profundo, ¿no? Y entonces empieza la parte cognitiva de algo me está pasando, algo malo va a pasar, entonces empiezan, es toda una cadena. Entonces, a partir de una fobia, ¿no? Si yo veo, no sé, la araña o veo algo así, se me pudiera desencadenar como esta parte del pánico, como estos síntomas del pánico, que igual sigue siendo un trastorno que por ahí habría que revisar de dónde está, en ese caso en específico, de dónde está surgiendo. Okay. ¿Y cómo tratamos, por ejemplo, en el caso de una fobia que pueda ser tratada? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos de alguna manera hacer que ya no nos suceda, que esto que nos da como miedo o pánico que ya no se apodere de nosotros? Híjole, hay muchos enfoques, hay muchas maneras de trabajarlo, muchos estilos de abordar esta parte, pero pues de las más recurrentes o comunes o famosas por el tiempo porque es rápida, ¿no? Y con el síntoma, o sea, con ese miedo o esa fobia funciona bien, podría ser la terapia como de exposición o la desensibilización, me cuesta esa palabra, sistemática, ¿no? Que es estar preparando a la persona como para poder lidiar o afrontar, ¿no? Ese miedo a ese objeto, a esa situación, con diferentes técnicas, ¿no? Entonces se va tratando de llevar al sujeto a que se pueda exponer un poco más y más, pero no de jalón de, órale, ahí está, ¿no? O sea, sí hay como un proceso para lograr hacerlo, pero, por ejemplo, hay personas que podrían decir, ¿sabes qué? Yo no quiero una terapia de exposición, yo no quiero tocar eso, yo no me voy a subir un avión, o sea, como que de pronto dicen yo no. Entonces, hay otras formas, otros métodos o maneras de poder escuchar esta fobia, ¿no? Ese miedo intenso y de poder revisar de dónde viene como esa causa o el origen. Y desde ahí poder trabajarlo y no necesariamente exponer al sujeto como al objeto en sí, sino hay muchas formas de trabajarlo. Y pues lo ideal sería esta parte, ¿no? Que la persona se pudiera informar, que la persona probara, a veces encontrar la terapia o incluso el psicoterapeuta, el psicólogo, no es tarea fácil. A veces ahí uno se tiene que dar la oportunidad de conocer, de hablar, de preguntar cómo trabaja, si te hace clic, si no te hace clic, ¿no? Y uno, a veces encontrar un terapeuta a veces no es la primera, a veces sí, y uno se tiene que dar la oportunidad de ir encontrando en dónde te puedes ir sintiendo cómodo, claro, para poder trabajarlo. Hay evidencia de estudios y todo que te puedan decir que pero probablemente tú seas el 1% de la excepción y puedes buscar por otro lado con otros métodos que puede funcionarte para ti. Claro, claro, y todo, por ejemplo, todas las fobias, porque en este caso estamos hablando las fobias son las que realmente igual necesitan tratamiento. O también un miedo, por ejemplo, te puede llevar como a terapias. ¿Es necesario? O hay cosas que a lo mejor con ciertas técnicas nada más podemos aprender como a afrontarlas o enfrentarlas. De pronto hay miedos que sí te traen a terapia. Okay. O sea, hay miedos que sí te traen a terapia. Aquí hay por ejemplo, una gran diferencia en cuanto al miedo y a la fobia, ¿no? O sea, el miedo hay que entender también que es una emoción o es algo adaptativo. Necesitamos el miedo en nuestra vida diaria como humanos, ¿no? Lo necesitamos porque si sabemos leerlo, si sabemos entenderlo en nosotros, no en los demás, en nosotros, entonces puede ser una gran guía para nuestro entendimiento personal,
para entender mucho de lo que somos actualmente, Okay. ¿no? Entonces, el miedo siempre va, bueno, en cuestiones moderadas va a ser adaptativo. ¿El miedo te trae terapia? Sí, y la terapia puede ayudarte. A lo mejor hay muchas formas de afrontarlo, no necesariamente es quitándotelo, ¿no? Decir, pues yo le tenía miedo ay, no sé, al color rosa y ya no le tengo miedo, y porque ya lo pongo, ya me lo uso y todo, no sé. Uh-huh. Pero muchas veces esa no va a ser la forma. A veces uno llega a terapia para entender por qué le he tenido el color rosa. ¿Qué Claro. pasó conmigo? Que yo lo interpreté como que era peligroso. Y a lo mejor le puedo seguir teniendo miedo, pero ya lo puedo ver, ya lo tolero, ya puedo hablar de eso, ya lo voy integrando más a mi vida. No necesariamente que sea mi mejor amigo el rosa, Claro. sino que ya lo voy entendiendo y entonces entiendo que cualquier gama de rosas ya no me paraliza. Okay. Ya puedo continuar con mi vida. Entonces aquí en esa parte podemos transformar este miedo, que solamente es esto adaptativo, a algo que nos puede ir movilizando. La fobia, como hay más síntomas físicos y hay más carga ahí, ¿no? Hay más intensidad, sí se requiere como otro como de pronto también apoyo psiquiátrico en algunos casos para poder ayudarle al cuerpo a calmarse. Y entonces un cerebro funcionando adecuadamente bioquímicamente puede entonces comprender e interpretar el mundo de otra forma. Ok, o sea, por ejemplo, para entenderlo, por ejemplo, un miedo sería cuando yo digo, me da mucho miedo ver películas de terror, ¿no? Entonces, me da miedo porque de alguna manera me siento como estresado, eh, me da como, no sé, como angustia tal vez verlas, pero de pronto puedo ir poco a poquito viendo una, ¿no? O sea, eso sería un miedo. Pero la fobia sí sería algo que de plano me paraliza, o sea, que de plano, por ejemplo, yo veo una cucaracha y que de plano así me quedo como tipo estática y que de ahí ya no pasé. No, que es así de no puedo, no puedo, no puedo. O sea, eso sería como, en ejemplo, la forma de diferenciarla. Sí, por ejemplo, en el miedo, como tú lo dijiste de la película de terror, me voy a agarrar ese ejemplo, que uno puede decir, me dan miedo las películas de terror, pero uno empieza, por ejemplo, a racionalizar, que es como una defensa que las personas usamos, ¿no? Y es esta parte donde nos empezamos a explicar, ay, no es sangre, es pintura, y yo me informé y aquí decía que el director, bla, bla, bla. Entonces empezamos a buscar una explicación y puede ir pasando. Entonces va pasando y te animas, te queda a lo mejor la sensación, pero bueno, lo racionalizas. Y en la fobia, esta racionalización falla, porque es irracional. O sea, es decir, yo entiendo que la cucaracha no me va a hacer nada, yo entiendo que soy más grande, yo entiendo todo eso, pero no puedo. O sea, no puedo y te sudan las manos y hasta hablas de eso y te dan ñañaras, ¿no? Y hasta empiezas a apretar así como dices, híjole, no puedo. Entonces, ahí hay bien que entender que, que uno puede tener también diversas causas, ¿no? De cómo se fue formando esta fobia. Hay que entenderlo, a mí me gusta verlo así, desde donde yo trabajo, que la fobia no llega de un día para otro. Okay. O sea, no es como que, ay, de repente hoy no le tengo miedo y mañana sí. Es que se va gestando desde los primeros años, o desde nuestra primera infancia, como desde esa historia que puede haber varias causas, ¿no? O sea, lo primero es que puede haber un evento traumático, que a lo mejor tú te acuerdes, ¿no? Que dices, híjole, bueno, yo he escuchado mucho esto, típico, que es que me estaba bañando y yo creí que era espuma la que se me estaba cayendo por la pierna, pero era una cucaracha y se me estaba subiendo y así. Sí. Puede ser un evento traumático, Ajá. ¿no? Entonces, y uno empieza a recordar ahí, y si nos pasa de niños, pues uno de niño tiene mucha fantasía. Claro. O sea, a lo mejor de niño te imaginaste un chorro de cosas, y de adulto se te olvida lo que te imaginaste. Pero uno que va rascándole, va descubriendo ahí qué hubo alrededor de ese contexto, cómo te sentiste, qué te dijeron, ¿no? Como todas esas creencias, que de pronto también me acuerdo que, bueno, ya en lo particular me acuerdo que de niña decían así los adultos, yo estaba muy pequeña, que si te cortabas te iban a salir las tripas. Imagínate. Claro. O sea, uno crece con eso y te da miedo la sangre, te da miedo hay mucha fantasía ahí. Entonces, eso es como una forma de poder indagar, ¿no? De poder entender a partir de un evento traumático. Esta otra parte, como es la genética, bueno, la hereditaria,
no necesariamente porque exista un gen de la fobia, ¿no? Y te lo paso. No necesariamente tal cual así, pero podemos ser por conductas aprendidas, que de pronto vemos a mamá o a papá que tienen sus miedos, tienen sus angustias, ¿no? Tienen sus fobias, y que no se dan cuenta y que no lo arreglan y pues uno de niño ve, ¿no? Como en esta parte de, hay miedos heredados o fobias heredadas, ¿no? Que uno no entiende. Por ejemplo, esto me lo compartió un amigo con el que yo estaba platicando de esto, de las fobias a las ollas express, que a lo mejor nunca has tenido una y nunca has puesto una, pero tú escuchaste que tu mamá o que tu abuela le explotó una y que entonces pasó algo y entonces uno ya le va teniendo. Entonces se puede tomar como algo heredado o aprendido porque vimos a otros adultos hacer ese manejo ante sus miedos o ante sus angustias. Entonces, es así como se pueden ir gestando y también depende mucho en la causa nuestro temperamento, o sea, lo que ya somos. Si tenemos una personalidad que vamos en tendencia a la ansiedad o que somos como muy estresados o muy sensibles, de pronto, como este tipo de personalidades, pueden agarrarse de un miedo, de un objeto, de una fobia, se transforma en una fobia para hacerle frente a la vida, ¿sabes? Esa era como una característica. Entonces, ahí depende mucho de si, bueno, ¿qué la causó? Específicamente pudo haber sido uno de estos. Claro. ¿No? Y ya en la terapia, ya en la historia, en las entrevistas, podemos empezar a armar, ¿no? Ese rompecabezas y entender como por dónde te llegó a ti, claro, para poder también comenzar a afrontarla desde ahí. Claro. Por ejemplo, ahorita que justo comentabas, ¿no? Que de pronto hay muchas cosas que se empiezan como a traer desde que uno es chiquito. Entonces, o sea, los miedos y las fobias van cambiando con la edad, o sea, el cómo se presentan, el cómo, por ejemplo, a un niño, cómo le afecta a un miedo es muy diferente a cómo le puede afectar a un adolescente o cómo le puede afectar a un adulto. Hay como ciertos, así como síntomas, o sea, como características, por ejemplo, para ver cómo le está afectando a un niño, como a un adolescente o como a un adulto. Sí, sí. De hecho, yo diría, eso es lo que pasa, por ejemplo, con la terapia de exposición, ajá, en donde te pueden quitar la fobia al objeto, no sé, a eso en particular. Pero si hay algo, supongamos, que hay algo sin resolver de tu historia o algo, ese miedo solamente se quitó de ese objeto al que tú le tenías miedo. Pero si no se resuelve, se va a ir buscando otros objetos a cuales engancharse. Entonces ya no es fobia al avión, ahora es un miedo terrorífico, no sé, a los perros. Okay. Entonces se va buscando. Entonces lo ideal es, bueno, sí, la terapia de exposición, que te vayan quitando esto, que te vayan haciendo funcionar, pero también yo siempre les diría, algo lleve también a entender por qué se está presentando esos miedos tan recurrentes, si es a una cosa o a otra, bueno, las fobias, ¿no? Y sí, hay los síntomas, el origen puede ser el mismo, pero los síntomas van cambiando. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, nuestra manera de vivir la vida es eso, o sea, nos dedicamos a nuestras actividades básicas, ¿no? De mantenernos con vida, comer, dormir, ir al baño, actividades de la vida diaria, ir a la escuela. Entonces, en una de esas esferas se puede ir viendo algunos cambios, algunas alteraciones. Cuando somos adolescentes, estamos pasando por otro proceso de vida, ¿no? Cuestiones de identidad, sexualidad, si ya empiezan a ver como trabajos, nuestros primeros trabajos, escuela, ahí también se pueden haber otras repercusiones. Y bueno, cuando somos adultos, ya tenemos más esferas, ¿no? Tenemos la pareja, si somos papás, tenemos el trabajo, los amigos, tenemos proyectos, tenemos otras esferas que ahí también van repercutiendo. Entonces, el impulso o el conflicto podría tener el mismo origen, pero el cómo se ve es diferente, porque tenemos otros recursos para manifestar el síntoma. Ok, entonces sí es diferente obviamente el cómo puede manejar o cómo puede sentir el miedo, pues un niño, a lo mejor el niño tiene miedo, por ejemplo, a la cucaracha, ¿no? Y entonces es mamá, y pues la mamá lo que quiere resolver, pues si la mamá es la que tiene el miedo, obviamente pues de alguna manera, en el caso del miedo, pues tienes que ir a resolver y ni modo matar la cucaracha, porque pues de alguna manera tienes que defender a tu hijo de esa cucaracha, ¿no? Que no le va a hacer nada, pero
que él lo ve como realmente algo que le pudiera como atacar o afectar, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y por ejemplo, ¿cómo podemos lograr que los miedos sean, por ejemplo, nuestros aliados? O sea, ¿cómo trabajamos en ellos para que no nos paralicen y más bien darles la vuelta? Aquí, por ejemplo, sí sería bien importante esta parte de poder distinguir en ti, ¿no? Si realmente es una fobia, como con estas características que yo te di, ¿no? Que tiene que ver como la frecuencia, la intensidad, ¿no? Y qué tanto va afectándote en la vida diaria, o si ya te la estás pensando en buscar una manera, híjole, es que me dan fobia los payasos y no vas, ¿no? A la fiesta, o te sales, o algo así. O sea, hay que entender como a partir de los síntomas por dónde va. Si es un miedo, ¿no? Que es como esta cuestión adaptativa, que te da miedo un cambio de trabajo, que te da miedo separarte, ¿no? Que te da miedo ese tipo de cosas, pero que puedes racionalizar con ello, que dices, claro, pues me da miedo por esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, en esa parte sí se puede trabajar como en esa parte como de análisis. También la fobia, ¿no? Pero en la fobia es más irracional, esa es la gran diferencia. Okay. Entonces, y en el miedo, trabajarlo con esto, yo creo que la clave acá sería entender para qué sirve el miedo, ¿no? Entender para qué sirve y entender en tu vida para qué sirve y cómo ha sido este manejo del miedo en la familia. Muchas veces en nuestra vida de adultos se nos olvida que fuimos niños y que tenemos una historia. Y muchas veces por esta idea de ya el pasado está en el pasado, tú enfócate ahorita, no importa, es que sí importa. Porque allá el hecho de que no queramos hablar de ello no quiere decir que no pasó o que mágicamente se solucionó, ¿no? Entonces ahí en el pasado, en nuestra historia infantil, adolescente, ahí podemos encontrar también cómo es que fue nuestro manejo del miedo con nuestros principales cuidadores, ¿no? Claro. Podría ser mamá, papá, la abuela, lo que sea, la maestra, lo que sea. ¿Cómo se hablaba del miedo? Se decía que era de débiles, ¿no? Se decía que, pues no sé, que había que afrontarse a la mala, se decía que había que enojarse con las personas miedosas. ¿Qué se decía del miedo? Porque ahí vamos a encontrar muchas explicaciones de cómo está haciendo y cómo percibimos el miedo. Porque uno de veces dice, y he escuchado mucho, ¿no? Nosotros, no, es que no debemos de tener miedo. No, es que sí. O sea, sí está bien que tengas miedo. Malo sería que tuvieras miedo y decidieras ignorarlo y no hacer nada al respecto. Ahí sí serías, no, pues, ¿de qué te sirve, no? Claro. Pero yo creo que eso sería lo primero, entender cómo funciona en ti, entender cómo fue este manejo del miedo en nuestra vida familiar, ¿no? Social y todo. Y entender entonces que uno tiene que ser bien honesto y siempre les digo, hacer este vaciado como de lluvia de ideas, lluvia de creencias, de pensamientos, de ideología, de lo que sea, acerca de ese miedo. Por más tonto que suene, uno tiene que ser bien honesto, ¿no? Y decir, híjole, es que me da miedo separarme porque voy a perder estabilidad económica, porque no sé con quién dejar a los niños, porque estoy bien cómoda, o sea, puede haber un chorro de problemas, pero la verdad es que estoy bien cómoda y me da flojera como andar buscando casa, ¿no? Entonces, uno tiene que ser bien honesto para no nada más agarrarnos otra vez de la palabra, es que me da miedo y ya, ¿no? Me agarro de ahí y no hago nada. Uno también tiene que ser responsable tanto de su fobia como de su miedo. Claro. Ok, entonces el primer paso, digamos, para que se vuelvan como nuestro aliado es identificar, o sea, y aceptarlo. Y después, ¿hay como algo más como para poder como irnos enfrentando a los miedos? Esta parte de cuestionarlo. Okay. O sea, de cuestionarlo, a veces es que suena muy fácil, pero realmente no es fácil. Y por eso llegan a terapia. Porque cuesta mucho trabajo cuestionar nuestros miedos. Claro. Porque hay que entender que decir, híjole, yo siempre he sido así. Y el dejar de tener este miedo sería de dejar de ser yo. Por muy malo que sea, pero dejaría de ser yo. Y eso siempre va a costar. Esa herida narcisista siempre va a pesar. Entonces, aunque sea algo bueno, claro, pero cuesta dejar esa parte porque eran parte de mí. Entonces, esa parte de la honestidad sería como ese paso de ser bien honesto, pero esa parte de la honestidad a veces cuesta mucho. Y es cuando se solicita como la ayuda o esta introspección, ¿no? Como profunda. Eso será lo aliado.
Y ya una vez como este proceso, que no es fácil, que no es tan rápido, sería esta parte como de la exposición, de irlo intentando Claro. y no intentarlo poco a poquito, ¿no? Me vuelvo a agarrar de esta parte de la separación. A lo mejor piensas en esto hoy, pero no por eso mañana vas a firmar el divorcio. Te vas por pasos, Okay. ¿no? Entonces empiezas a platicar ¿y cómo es irnos por pasos? Hablar del tema, consultarlo con un profesional, consultarlo con tu pareja, hablar llegar a empezar a hacer acuerdos, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Comunicarlo con los hijos, ¿sabes? Empezar a hacer esos poquitos pasos, Okay. porque también creemos que la exposición tiene que ser así, del 0 al 10, no, pues del 0 al 10 hay 0, 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, entonces, y así con cualquier situación. Entonces, cualquier situación que te va dando miedo, no fobia, miedo, que tú dices, híjole, sí voy entendiendo por qué me dan miedo, yo te diría, siéntate, haz este vacío de ideas y vamos viendo cómo te puedes ir exponiendo a esto, pero paulatinamente y no de un jalón, porque ahí sí te paralizas. Claro. Ok, ahorita también otra cosa que me parece importante y que no lo había analizado es justo cuando uno está chiquito, ¿no? Y uno cómo va aprendiendo, ¿no? Cómo a enfrentar estos miedos. Entonces, por ejemplo, un papá con un niño, por ejemplo, un niño chiquito que de pronto le tiene miedo a los perros. No saben por qué le tiene miedo, porque a lo mejor nunca lo mordió, o a lo mejor nada, pero al niño le da miedo. Un papá, ¿cómo puede de alguna manera empezar a trabajar en este miedo con su hijo? Llevándolo directo al perrito o poco a poquito, comprándole uno, por ejemplo, en este caso, que es algo como muy sencillo, por así decirlo, ¿cómo se puede trabajar? En esta parte es súper importante que los papás puedan abrir sus oídos, porque muchas veces tenemos esta idea de que los papás solamente vamos guiando o dirigiendo a los hijos y por lo tanto eso es sinónimo de decirles qué hacer. Okay. No le tengas miedo. No, pues, o sea, si por el niño fuera, seguramente pues no le tendría miedo, ¿verdad? Claro. Entonces, o no porque tú se lo digas, le va a dejar tener miedo. Aquí cuando te digo que puedan abrir más los oídos, es que se puedan acercar y puedan cuestionar, así como uno lo hace consigo mismo y poderle preguntar, oye, a ver, ¿pero qué te da miedo? No, pues que es que ladra muy fuerte. Ah, te da miedo el sonido. Oye, ¿y todos los perros te dan miedo o nada más ese de la vecina? No, pues nada más ese. O no, sí todos. Oye, ¿y qué te imaginas que te va a pasar? O ¿quién te dijo que los perros hacían eso? No, pues fíjate que yo vi en una película, bla, bla, bla. Ah, ok. Oye, y sabes, o sea, irnos como indagando, claro. O sea, pero así como con esa curiosidad y que el niño se pueda sentir escuchado, decir, wow, o sea, a mi mamá o a mi papá le interesa realmente esta situación del miedo, ¿no? Y de pronto, pues hacemos un dibujo. Y, oye, a ver, pero cuenta, a ver, dibújame qué es lo que más te da miedo de un perro y que te lo dibuje, ¿no? O luego tú a veces le llevas algo para colorear de un perro, ¿no? Y luego a veces una caricatura de un perro. Y le vamos buscando la forma de irlo acercando, no necesariamente al perro, pero sí a la idea de los cachorros o de los perritos y de que de alguna forma el niño también al contestar estas preguntas, él solito se escuche y puede entender que lo que está diciendo no es racional o sí se está convirtiendo en alguna fobia y los padres puedan intervenir ahí, ¿no? Que de pronto vean que el niño, ¿no? Se paraliza, ¿no? Que se pueda hacer pipí, ¿no? Que se pueda hacer popó ahí, que tenga ya terrores nocturnos, que en verdad se sienta así como súper sudado y tú lo ves, no, o sea, ahí ya dirías, ¿sabes qué? Vámonos atención a algún otro tipo de intervención porque ya se está transformando más y más. Okay. En esta parte yo siempre les diría, por ejemplo, con los niños, siempre es escuchar eso y poder indagar. Y no nada más decir como esta parte, no tengas miedo, no, lo vamos bloqueando, lo vamos taponeando. Y no le vamos dando las palabras para que él se pueda explicar después por qué se tiene miedo. Entonces, lo que uno le va diciendo a los niños va a ser su voz interior de adultos. Entonces, por eso tenemos adultos que nos hablamos tan horriblemente de no seas esto, no seas lo otro, no tengas miedo, porque así seguramente en algún punto nos hablaron. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado de cómo le hablamos a los niños. Claro, es que por eso quería como que nos dijeras, ¿no? O sea, obviamente uno no sabe, a lo mejor como papá no sabes, y de pronto entonces tu hijo se enfrenta a ciertas cosas y es muy fácil como adulto decir, ay, pero ¿por qué le tienes miedo? Vas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que chiquita
cuando íbamos a estos parques de diversiones, yo le tenía, pero de verdad muchísimo miedo, bueno, hasta los carritos chocones, ¿no? Y entonces, pero bueno, ¿qué hacían los papás y veían que todos mi hermano, mis primos, sí iban a los carritos chocones? Pues decían, ¿vas? Ándale, tú también vas. ¿Y qué me pasaba a mí? Pues yo llegaba al carrito y me ponía a llorar como loca, y entonces me tenían que parar todo el juego, sacarme, ¿no? Y entonces que me decían, ay, es que eres una chillón, es que porque te da miedo y echas a perderle la tarde a todos, ¿no? O sea, es algo que igual el papá no lo piensa, pero, y porque no lo sabe. Pero entonces, como dices, si poco a poquito vas como buscando las formas, pues entonces poco a poquito el niño va entendiendo que a lo mejor sí, no hay por qué tener miedo, que va viendo que todos se divierten, y entonces a lo mejor al verlos a todos dicen, ah, bueno, pues no pasa nada, igual la primera vez me subo con alguien, ¿no? O sea, como poco a poco. Claro, pero sí es bien importante lo que dices. Sí, y también hay que entender que los papás lo hacen no porque sean malos, porque al final ellos también hacen lo que pueden con los recursos emocionales y que ellos tienen. Claro. Pero al final también hay que entender que uno ya es adulto, ¿no? Y al final cuando uno tiene hijos, a los papás les angustia mucho ver que sus hijos son diferentes a los demás, porque luego lo interpretan como que algo malo está pasando, o que se va a atrasar, o que es diferente, no sé, como quieren ver a todos igual, ¿no? Todos corriendo iguales, todos tratándose igual. Entonces, les va angustiando mucho. Entonces, desde que, órale, o traen esta frase de, yo a tu edad no te le tenía miedo. No, pues tú, pero yo no. O sea, entonces en esta parte les va impidiendo esta situación, ¿no? Entonces, y los hijos les recuerdan muchas cosas a los padres, y más en los miedos. Entonces, cuando el hijo empieza a tener miedos, no sé, a algo, el papá luego, híjole, yo también, pero no voy a decir nada y me voy a hacer el valiente y le voy a decir que no tenga miedo, cuando el hijo está buscando un poco de empatía. Y si el papá se sienta y le dice, ¿sabes qué? Yo también le tenía mucho miedo a los perros, yo también le tenía mucho miedo a los cartuchocones, y el niño te va a preguntar, ¿y qué hiciste? Y tú le puedes decir, ah, pues fíjate que una vez mi papá me acompañó, o a mí se me ocurrió hacer esto, y entonces en esta charla tú le vas dando estrategias. Y el niño encantado de saber que su papá o su mamá también fueron niños. Claro. Y también la pasaron mal, y también lo superaron, le das esa esperanza, ¿no? Claro. En lugar de montarnos en esta postura de valientes, porque entonces le ponen la vara muy alta al niño. Dice, no, pues ya estoy aquí, yo amo la... Entonces, claro. Eso es lo importante de uno como padre también, detectar sus miedos. Si hubo alguna fobia o si existe alguna fobia actualmente, detectarlos y poder trabajarlo. O sea, para ti primero, si eres papá, y también para tus compañeros de trabajo o para otras personas, o sea, incluso si no eres papá, ¿no? Sí. O sea, para las demás personas poder entender eso, porque también nos va generando como mucho repele la gente que es como, que tiene miedo. Pero acuérdate, lo que yo veo en el otro me recuerda algo mío y no lo quiero. Ok, entonces, por ejemplo, entonces sí es importante, porque hay muchas fobias que uno dice, pues le tengo fobia y ahí se queda la fobia. Y cada que de alguna manera te enfrentas a eso es cuando otra vez, ¿no? Te vuelve a dar como esta fobia o este pánico. Pero entonces sí sería importante como trabajarlas, así sea una cosa muy pequeña como le tengo fobia a los payasos o le tengo fobia a una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Regresando al tema de la cucaracha. O sea, sí sería bueno trabajarlo para que uno como que se libere de alguna manera de ese estrés. Sería lo ideal. Ok. Pero te digo, hay personas que lo pueden detectar y pues dicen, no, pues la verdad es que no. O sea, no me interesa, o no me afecta, o lo puedo manejar, pero lo ideal sería que sí. Okay. O sea, por salud mental y emocional, sería que sí, pero pues tampoco podemos obligar a la gente. Ok, entonces, por ejemplo, sí puedes detectar, yo, por ejemplo, pensaba que le tenía fobia a las cucarachas, pero si ya de pronto las puedo ver caminar y ya más bien les doy la vuelta, ¿no? O sí grito, pero pues ya se me pasa, no es fobia, es solo miedo. Sí, yo te diría, ok, sí, pero si en ese momento, o sea, te pones mal, ¿no? Y andas buscando de que al vecino, de que, oiga, por favor, mátela, porque es que yo no me puedo meter. O de pronto dices, híjole, pues, ¿qué le hace? Y le das el chanclazo ahí y dices, pues ya, ¿no? Se murió la cucaracha y vámonos. Diría, bueno, a lo mejor es un miedo intenso, pero no está como tan afianzado, ¿no? Tan irracional como una fobia. Probablemente pueda ser mucho miedo y tú lo reconoces y bromeas con él y ahí está, ¿no? Pero una fobia
hasta pensar en eso te pone mal, o sea, realmente Ok. sí hay una transformación en la persona ahí en ese momento, ¿no? Claro, no, y es muy importante porque mucha gente puede decir, tengo fobia de esto, de esto, de esto y de esto, y en realidad no son fobias, ¿no? Es un miedo, como dices, a lo mejor es un miedo que sí un poquito ya más fuerte, pero que de alguna manera puedes trabajarlo, ¿no? O puedes irlo como, te puedes ir tranquilizando. Ujú, Ok, ujú. ok, ¿y hay algún tipo como de técnica? Por ejemplo, ya aquí una cuestión, por ejemplo, de miedo, ¿no? Porque la fobia, pues igual, si es algo que realmente te pone muy mal, no va a ser algo que puedes como en un momentito resolverlo. Pero, por ejemplo, un miedo o cuando tienes como eh, pánico escénico, por ejemplo, cuando uno está chico, que de alguna manera sus primeros como enfrentamientos a la gente es cuando tienes que exponer en el salón, ¿no? Ante todos tus compañeros y que de pronto a alguien le puede dar como mucho temor o mucho pánico y se paraliza. ¿Hay como algún tipo de técnica de relajación como para, ok, respiro o puedo hacer esto, puedo hacer el otro para tranquilizarme y poder hacerlo? Sí, también de eso va a depender mucho de la edad. O sea, Ok, también si eres un adulto que le toca acompañar a un niño, pues ahí tú eres como, tú le prestas una parte tuya para que el niño pueda entender, ¿no? Entonces ahí tú le empiezas a enseñar, lo mismo que dijimos con el perro, le empiezas a preguntar, ¿no? Oye, pero a ver, dime qué te imaginas que te va a pasar, ¿no? ¿Qué te imaginas que tus compañeros te pueden hacer o decir? Bueno, ver qué es lo que está pasando por su mente ujú, y ya como decirle, como un pequeño recordatorio, como una clave, ¿no? Como ahí como implementar quizá algunas, bueno, en este caso específicamente como del pánico ujú, escénico o este miedo, algunas cuestiones de estudio, técnicas de estudio, palabras clave que uno pueda ir haciendo, que le pueden ir dando seguridad. ok, Ya en cuestiones más adultas, sí, también de pronto es eso mismo. Quizá ya no alguien, otro adulto no te pregunte qué te imaginas, pero cuando uno se acostumbra a sí mismo a preguntarse qué me imagino que me va a pasar, ¿no? Como decir, bueno, me imagino que se van a burlar, me imagino que me puedo caer, qué me imagino que me puede pasar. Y de pronto también ahí podría ser, como ya tenemos esa capacidad adulta, puede investigar algunas técnicas de estudio, ok, estudiar la presentación, o sea, cositas que nos puedan ir dando seguridad. Y de pronto, si la respiración viene a ser muy buena en esa situación, cuando hay todo lo demás. La respiración por sí sola, pues te hace ayuda, pero no te lo va como a resolver todo, ¿no? Ahí la respiración de cuadro, que es algo que yo recomiendo mucho. En esta parte se llama de cuadro porque es inhalas en cuatro, como 3, 4, sostienes 4, exhalas en 4, sostienes en 4 segundos con la barriga vacía y otra vez volvemos a empezar. ok, Entonces, inhalamos 4, sostenemos, sacamos, sostenemos. Entonces, ok, es algo que nos puede ayudar y siempre les pido que no solamente la practiquen en el momento del miedo o en el momento de la crisis, sino que uno se puede ir acostumbrando a ese tipo de respiraciones, a generar esa conciencia en el cuerpo para que a la hora de la hora no sea tan desconocido o claro, sea una técnica que se nos venga a la mano luego, luego ok, en esta situación. Pero también hay que entender, y si algo va a aliviar esto, es que todos tenemos miedos. claro, 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 Todos. No hay una persona que no tenga miedo, y si la hay, sería algo eh, no normal. No me gusta la palabra normal, ajá, pero sería como un síntoma de algo, pues, ¿no? ok, Porque entonces, ¿qué te protege? O sea, ¿qué te protege de, pues, no aventarte o de no cruzarte la calle claro, en una avenida, ¿no? Entonces, eso sería como importante ok, saberlo. Y oye, la fobia es pero, algo patológico. ok, ok, sí, para la fobia sí no es algo como que nada más con la respiración en ese momento lo podamos resolver, ¿no? O sea, eso sí hay que No. trabajarlo si es que, Ayuda, pero no. ok, perfecto. Entonces, bueno, creo que ya quedó perfectamente como, sí, definido, ¿no? Que es el miedo, que es la fobia, que es el pánico, ¿no? ¿Hay algo más que quisieras agregar con respecto al tema? Con respecto al tema, no, creo que ahí quedaron como las diferencias, hay que entender. Y también algo que me gustaría mucho como aclarar es que no, es muy fácil nombrarnos como fóbicos, ¿no? O como miedosos, Ujú, pero hay que tener mucho cuidado de cómo nos nombramos. Porque a veces, no, como te decía hace rato, a veces me da tanto miedo cambiar porque se pierde eso que yo era. ujú, Y si yo digo que soy fóbico,
me va a costar mucho trabajo dejar de serlo. Entonces hay que tener mucho miedo de cómo nos referimos a nosotros mismos. Y es decir, pues sí, tengo una fobia, tengo esta cuestión ahí, ¿no? Que ahí está y que tengo que trabajarla, pero que no nos vaya definiendo. Hay que tener mucha cuestión. Entonces, antes de decir, pues me da fobia esto, me da fobia el otro, y te diagnosticas como con 1000 trastornos ahí, hay que mejor recurrir, si tienes alguna duda, a algún profesional que te pueda ir aclarando los términos y que tú también te puedas sentir más tranquilo, decir, ay, ¿sabes qué? Pues no era fobia. Quizás sí es un miedo profundo, pero ya entendí como por dónde viene, ¿no? Y uno se puede cambiar. Claro. No, y al final no es malo tener un miedo, ¿no? Como dices, o sea, realmente no etiquetarse y decir, es que soy tan miedoso, y entonces que ya todo el mundo te ve como la persona súper miedosa, ¿no? Así es. Te agradezco muchísimo, porque sí, yo misma voy descubriendo que no tengo fobia a la cucaracha. Solo es un miedo. Un miedo que puedo superar, ¿no? Y que algún día le daré el chanclazo yo sola, ya no pediré ayuda. Pero no, sí es bien importante, porque mucha gente cree que tiene 1000 fobias. Y pues no, ni siquiera era la fobia, ¿no? Entonces sí, te agradezco muchísimo por ayudarnos, por compartirnos y enseñarnos. Y espero verte muy pronto, Grecia. Espero verte muy, muy pronto para otra plática de otro tema. Y pues muchas gracias. No, a ti, yo encantada. Muchas gracias. Que tengas muy bonita tarde y nos vemos muy pronto. Igual tú, bye. Gracias, bye.